Parado todo, menos este. Muy bien, pues nada, soy Carlos. Bien, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Yo soy Antonio García Belmar, soy profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad de Alicante y he colaborado en la organización de estas jornadas preparando esto que vamos a hacer hoy, que es una cosa que no sabemos exactamente qué va a ser, porque tiene un poquito de mesa redonda, tiene un poco de mesa redonda, en donde habrá un diálogo entre las personas que están aquí arriba, tiene un poco de representación teatral, un poco por el lugar, pero también por los papeles que cada uno va a representar, tiene bastante de improvisación, porque nadie sabe lo que cada uno va a decir, y pretende ser también una manera de abrir el diálogo, la discusión con vosotros. Os hemos repartido un pequeño cuestionario para sugerir algunas preguntas que quizá pueden tener algún tipo de respuesta con lo que vamos a ver hoy, y si no son esas, cualquier otra puede servir. Es todas esas cosas. Realmente organizarlo ha sido realmente sencillo, porque nos hemos puesto de acuerdo solo en dos cosas. El resto, cada uno ha preparado lo suyo. La primera cosa en la que nos hemos puesto de acuerdo es en la elección del protagonista de este taller, obra de teatro, ejercicio de improvisación. Es este objeto que hemos elegido entre todos de la colección de objetos antiguos del Instituto Jorge Juan, estaba en una de las vitrinas, y nos hemos puesto de acuerdo sobre este objeto porque nos ha parecido que era sugerente, tenía un punto enigmático, tenía una cierta belleza y podía despertar la imaginación a la hora de explicarlo. La segunda cosa que nos hemos puesto de acuerdo es en no desvelar su identidad, en no decir lo que es. Y nos hemos puesto de acuerdo sobre eso. Ellos dirán, no hemos participado en ese acuerdo. Os lo digo, nos hemos puesto de acuerdo en no desvelar esa identidad, básicamente porque pensamos, y lo pensamos gracias a los trabajos que han hecho historiadores de la ciencia alrededor de los objetos, que un objeto no tiene una identidad. Un objeto, como las personas, puede tener muchas identidades. Y esas identidades pueden ser también cambiantes. Pueden cambiar con el tiempo, pueden cambiar a lo largo de la historia. Este mismo objeto probablemente fue un objeto utilizado en la enseñanza en este centro. Ha pasado muchos años siendo una pieza en una vitrina. Hoy es el protagonista de un teatro. En cada una de esas situaciones el objeto adquiere identidades distintas. Sabemos desde la historia de la ciencia que los objetos cambian su identidad cuando son usados por personas distintas, cuando son usados en escenarios distintos, cuando son empleados con usos, con propósitos diferentes. En cada una de esas situaciones el objeto adquiere identidades nuevas. Hay un objeto que se utiliza muy a menudo y que ahora está de moda, en fin, aparece en los medios, que utilizamos en Historia de la Ciencia para explicar esas identidades múltiples, identidades variables, es el termómetro, ¿no? Imaginaros los primeros termómetros en los gabinetes de los filósofos naturales del siglo XVII, ahí tenían un significado, tuvieron una función, cuantificar esa sensación del calor. Esos termómetros se hicieron famosísimos y acabaron invadiendo los escenarios, las casas privadas, se convirtieron en objetos de ostentación, objetos que empezaron a modificar la vida de las personas, que lo observaban para tomar decisiones sobre su vida cotidiana, acabaron siendo instrumentos de diagnóstico en manos de médicos, hoy son objetos que deciden si una persona cruza o no una frontera, si puede o no ser sospechoso de un contagio. De pronto, en cada uno de esos escenarios el objeto tiene una identidad diferente. Nosotros no podíamos coger este objeto y moverlo en el tiempo y en el espacio para ver cómo se transforma, cómo se modifica, pero a cambio lo que hemos hecho es traer personas procedentes de 4 mundos, de 4 planetas distintos, ¿no?, para invitarles a que desde la mirada de su mundo, del mundo del que ellos vienen, nos describan, nos interpreten, nos expliquen
¿Qué ven en este objeto? Los mundos de los que vienen, y lo voy a presentar en orden de las intervenciones, es el mundo de la arqueología. Pascual Perdiguero es un arqueólogo, investigador en arqueología en la Universidad de Alicante. Es un especialista en encontrar, identificar, leer, interpretar objetos. Además, él trabaja con unos objetos muy peculiares, que son los restos que se producen en la producción de objetos que han servido para diferentes usos, quedan restos en el proceso de producción, y él intenta interpretar esos objetos que encuentra para entender las tecnologías que hay detrás de la producción de esos objetos. Por lo tanto, Pascual va a mirar este objeto como si fuese un objeto encontrado en un yacimiento arqueológico. Josep Simón es investigador en el Instituto López Piñero en la sede de Valencia. Él es un especialista en la preservación y en la difusión de la cultura material de la ciencia, por lo tanto un experto en el estudio desde la historia de este objeto. Es otro de los mundos de los que procede. Luis Martínez es un didacta de la ciencia, es un profesor de enseñanza secundaria, un investigador en la didáctica de las ciencias y también un investigador en la historia de la enseñanza de las ciencias. Por lo tanto, va a intentar ubicar este objeto en un escenario probablemente más próximo al vuestro, que es el de los usos didácticos de los objetos científicos. Y otro mundo que nos interesa mucho y con el que colaboramos para cruzar miradas es el mundo del arte. Ima Mengual es escultora, en su caso es una productora de objetos, ella es una especialista en combinar materiales, en combinar formas, en combinar composiciones y fabricar objetos que nos transmiten sensaciones, informaciones de todo tipo. Por lo tanto, tenemos también ese otro mundo, el de la escultura, para que ella desde esta mirada nos pueda explicar qué ve en este objeto. Yo les agradezco muchísimo que hayan aceptado el reto, porque es un reto de venir, de compartir, de intercambiar esas miradas, de intentar desvelar las múltiples identidades de este objeto. Y creo que también es una actividad que nos pareció interesante para arrancar esta matinal, puesto que entronca con una idea que está detrás de todas las matinales y que está también en el corazón de lo que hacemos en la historia de la ciencia, que es intentar disolver esa barrera que separa ciencias y letras, ciencias, humanidades, ciencias y arte. Es una barrera importante, es una barrera peligrosa, una barrera con consecuencias a veces dramáticas. Yo no sé si nos dará tiempo esta tarde a derribar esa barrera, no creo que nos dé tiempo, pero creo que nos va a dar tiempo a hacer una cosa que es muy importante para disolver esas fronteras y esas barreras, que es transitarlas, cruzarlas, saltar la valla. Y es lo que les hemos propuesto a ellos, que salten sus vallas, salten las vallas disciplinares y nos ayuden a disolver esa barrera y cruzar miradas desde la historia, desde las ciencias de la ecología, desde el arte y desde la enseñanza. Con lo cual, muchísimas gracias por aceptar el reto y aquí os dejo con nuestro personaje para que nos lo contéis. Pero bueno, me ha tocado a mí la primera aproximación a este objeto, quizá también desde la mayor lejanía de todos los colegas que estamos aquí, porque mi especialidad además son el mundo de la producción que está a caballo entre la prehistoria y la arqueología clásica, con lo cual un objeto que entendemos que es de principios del siglo XX me pilla muy, muy lejos. Lo que había pensado hacer aquí es una pequeña ficción, un pequeño ejercicio de arqueología ficción, de cómo nos acercaríamos desde la arqueología al estudio de un objeto como este. Sobre todo teniendo un absoluto desconocimiento de lo que es. Imaginaros que han pasado 3000 años desde este momento, que se ha perdido casi todos los textos o toda la información que se tiene sobre la sociedad en la que vivimos actualmente, y en ese futuro hipotético alguien hace una excavación de este instituto y encuentra este objeto. Entonces, lo primero que intentamos hacer los arqueólogos y las arqueólogas siempre es la aproximación desde una óptica mucho más mayor, mucho más grande,
ir acotando hasta acercarnos al propio objeto. Por eso un poco quería hacer hincapié en la importancia del contexto del objeto, lo que decía antes Antonio de las distintas vidas, las distintas identidades de los objetos. Nosotros tratamos siempre a los objetos dentro de un contexto. Entender un objeto fuera de un contexto, un objeto aislado, nos ayuda muy poco. Quizá también aprovecho un poco este foro para criticar la práctica de los expolios, que nos encontramos muchas veces con ese problema. Lo que hacen los expoliadores es sacar un objeto de su contexto. Con lo cual, para nosotros, como científicos, arqueólogos y arqueólogas, nos impide aproximarnos al conocimiento de ese objeto. Entonces, un poco lo que habría que hacer es una aproximación primero macrovisual, es decir, dónde estamos ubicados, una ciudad costera, en un país de Europa. Imaginaos que conocemos muy poco, se conserva, yo qué sé, de esta área en particular se conserva el Tratado de Cabanilles y un par de cintas sobre Cor de Festa, del antiguo programa Cor de Festa, con lo cual nuestro conocimiento de esta sociedad es casi cero. Lo que tendríamos que ver primero sería el urbanismo. ¿Dónde estamos ubicados ahora mismo? Súper chulo el edificio donde nos encontramos, sobre todo si estudiamos la ubicación en cuanto al urbanismo de la ciudad de Alicante. No sé si sois de Alicante, conocéis un poco la ciudad, pero tenemos la Plaza de los Luceros, que podemos considerar el corazón del urbanismo, quitando el puerto, el urbanismo de la ciudad de Alicante, y detrás de una escalinata monumental, un edificio también monumental, y dentro de este edificio, en una de las estancias más grandes y más amplias de todo el edificio. Con lo cual ya nos está marcando la preeminencia que tiene, ahora, al menos en este contexto momento, este objeto. Imaginaos todavía más que no solo lo encontramos el objeto dentro del edificio, sino que somos capaces de ubicarlo encima de un escenario, con 4 sillas rodeándolo, con todo un escenario. La interpretación que podríamos hacer de ese objeto sería muy distinta que si, por ejemplo, en lugar de colapsar el edificio en este momento, colapse mientras está dentro de las vitrinas. O si llega a colapsar a principios del siglo XX, cuando es un objeto cotidiano, cuando es un objeto de uso. Por eso tenemos que ser capaces de discernir muy bien el contexto para ser capaces de aproximarnos al objeto. Una vez ya nos hemos más o menos ubicado en el contexto espacial, ya bajaríamos a la óptica de lo que es el objeto per se. No sé si puedo cogerlo. Adelante. El objeto directamente nos interesaría estudiarlo desde distintas ópticas. La óptica morfológica, la tipológica, los materiales con los que está hecho, e intentar también adivinar o averiguar la vida que ha tenido este objeto. Un estudio preliminar, visual, podemos ver que tiene señales de uso, lo estamos comentando antes, que tiene alguna sustancia pegada aquí en la base, tiene marcas de haber sido utilizado, te habías dado cuenta, Inma, que tiene marcas de cal dentro de la cazoleta. Muy interesante que tiene la leyenda encima de cada uno de estos apéndices en francés. Y cada uno nos está identificando, luego no sé si pueden acercar para ver el objeto de cerca, nos está identificando distintos materiales. Pues el primero es plata, argent, no sé qué, rouge, latón, distintos metales y distintos materiales. Con lo cual ya nos está dando muchas pistas sobre la utilidad y la vida de este objeto. Imaginaos que es en este contexto momento donde lo encontramos y simplemente por saber los materiales con los que está fabricado el objeto, ya nos está marcando que no es un objeto en uso ahora mismo. Si es un objeto que tiene otros usos distintos para los que fue concebido. O al menos ha pasado mucho tiempo desde su fabricación, por ejemplo en este caso sería la madera, el latón y distintos metales. Si comparamos eso con los materiales o con los distintos materiales que nos encontraríamos en esta excavación, pues casi todos llevamos smartphones, cosas hechas de plástico, mucho material sintético, materiales que no encontramos en este objeto. Con lo cual ya nos estaría marcando un momento cronológico, una disonancia cronológica, una perduración de este objeto dentro de la sociedad, quizá adivinándose un cambio de función del objeto para lo que fue concebido que para lo que está siendo utilizado ahora mismo. Y lo que tratamos de hacer, muchas veces fallamos, muchas veces intentamos acertar más o menos desde la arqueología, es ubicar este objeto. Pues podríamos aventurarnos y decir que esto es un objeto en un contexto más o menos didáctico, encontraríamos las aulas, encontraríamos un gran escenario, encontraríamos una serie de evidencias que todas nos estarían apuntando hacia un objeto que tiene un papel en la didáctica, sobre todo en el contexto que encontraríamos también con el resto de objetos que creo que después vamos a ir a visitar, ¿verdad?, de la colección de esos objetos dedicados a la docencia de las ciencias. Esta es una primera aproximación, no sé si luego comentaremos alguna cosa más, pero este sería un poco el proceso de aproximación o cómo intentaremos desvelar el contexto y una de esas identidades que hablaba antes de este objeto, por reconstruir la vida y qué función tiene o qué papel juega, y a partir de ahí qué información nos da sobre esa sociedad del pasado que ya no conocemos. Al fin y al cabo, la arqueología lo que hace es estudiar las sociedades del pasado
a través de sus huellas materiales. Pues és el meu torn, la perspectiva històrica. Començaria dient que no és casualitat que aquest objecte pertanya a la col·lecció d'aquest institut, perquè és un objecte que és habitual, que forma part d'un repertori estàndard o estandarditzat entre el segle XVIII i el segle XIX en quant a l'ensenyament de la física i la química. I, per tant, si sapiguérem més sobre aquest objecte, per exemple, el seu nom, que no anem a revelar-lo ara mateix, ens seria prou fàcil i trobaríem molts registres en el món web o en l'enciclopèdia, diguem-ne, digital o no, sobre aquest instrument i la seva presència en moltes col·leccions pertanyents a instituts d'ensenyament secundari, per exemple. Una altra cosa seria, continuant amb el que ha dit Pasqual, analitzar un poc la forma. I de partida podem ser historiadors, però suposem que no tenim cap document i que hem d'intentar fer un anàlisi d'aquesta peça en funció del que ens pot dir els materials, però també la forma. I com podem veure, tenim un recipient de llautó daurat que té un mànec. És un mànec de fusta. I per què és de fusta? Podria ser una casualitat, podria ser un element artístic, de decisió estètica, però també pot tenir una funcionalitat. La fusta aïlla i aïlla diverses coses. Aïlla l'electricitat o aïlla el calor. Potser podem tindre, si volem saber més sobre aquest objecte, podem tindre elements que ens diuen per a què pugui ser emprat. Després tenim aquestes barres que ha mencionat ja Pasqual, aquestes barres de diferents materials, metàl·lics, i ens ha dit que té una llegenda en francès que també ens ajuda a saber l'origen, però també a saber els materials de què estan composats. Són barres que tenen el mateix calibre totes. Serien barres regulars, exactament iguals a nivell de forma, però de diferents materials. Jo en una primera mirada, i des de la cultura que tenim cadascú, de les tecnologies que ens envolten en l'actualitat, jo veuria això i diria, això què seria? No sé, jo pensaria que això és de treball artesanal, jo m'imagino algú fonent alguna cosa, un orfebre, un joier, jo no sé, però a mi em diria, i tot això és molt relatiu, si estiguérem parlant de fa 50 anys, potser tindríem altres idees de quina és la nostra experiència dels objectes en la vida diària. Però jo pensaria en alguna art pràctica relacionada amb metalls i el fet que tinguin diverses barres de metall podria ser, no sé, no saben què estem mesurant així, si és que són patrons d'alguna cosa, caldria veure. El fet que hi hagi un recipient vol dir que serà per omplir-lo d'alguna cosa i aquesta cosa comunicarà amb les barres. Suposa que l'ompliríem amb un líquid, perquè si no, què anem a posar dins? I per a què voldríem emprar un líquid, introduir un líquid dins? El fet que tinguem un mànec potser vol dir que és necessari com una cafetera, per exemple, una tetera, que hi hagi un aïllament per a no cremar-nos. A la qual vol dir que potser això té a veure amb una mesura de calor. Les barres de metall o de diferents materials, perquè en aquest cas crec que potser hi ha alguna de vidre, que no està, de fet la inscripció no apareix, crec, hi ha dues barres que no tenen inscripció. Podria haver també en alguns models, jo sé que podria haver barres de fusta, per exemple, però diguem-ne que estaríem segurament, això va per mesura de calor. I podem, aquestes barres, com dic, estan brutes, segurament perquè tenen molta pols, és acumulat, no estan netes, però si sapiguérem més coses sobre aquest instrument, sabríem que moltes vegades, històricament, aquestes barres es recobrien de cera. Recobrien de cera de manera uniforme i hi havia una finalitat que seria veure com el calor es transmetia per aquests materials i, diguem-ne, la cera es fondria a velocitat diferent, per exemple. Són possibilitats, elements. Jo només, per a no trencar tampoc la història dels companys, perquè potser he dit molt, però per ahir crec que va la cosa per una observació bàsica, com a museòleg o historiador,
Simplement indicaré que això, diguem-ne, aquest instrument és un instrument estàndard i segurament estandarditzat durant el segle XIX, on es constitueix un gabinet estàndard, un repertori estàndard d'objectes per ensenyar la física i la química en l'ensenyament secundari, però té un origen, com passa en molts casos, en el segle XVIII. I forma part d'investigacions que es fan al segle XVIII d'un món molt diferent, on la física i la química tampoc estan definides com a disciplina com estan definides avui en dia, la seva separació, on les investigacions sobre l'electricitat i sobre el calor són molt habituals i on s'utilitzen conceptes avui en dia antiquats com, per exemple, el de flogiste. Aleshores, hi ha moltes experiències, per exemple, d'estudi de la conductibilitat dels metalls o de la combustió dels metalls, i es menciona el flogist, l'aire de flogisticat, diguem-ne, uns conceptes un poc rars, això de l'oxigen i tal no existeix, però es vol entendre com actuen els metalls i quina és la seva composició, i al mateix temps estem en un context on es busca molt també la utilitat. Aleshores, diguem-ne, la persona que va concebre originàriament aquest muntatge, no en la forma que té, que és una forma estandarditzada de segle XIX, sinó en una forma molt menys, diguem-ne, fragmentada, com a experiment simplement, s'interessava tant per l'estudi de l'electricitat i del foc produït per la força elèctrica i en la composició dels metalls. I li interessaven també les aplicacions industrials. Si podem saber quina és la conductibilitat d'aquests materials respecte a altres del calor, doncs podrem pensar en muntatges industrials molt més efectius per a la producció de diferents tipus d'objectes manufacturats. I, per altra banda, per a finalitzar, la metàfora de la cafetera o la tetera no és meva, és d'ell. Aquest senyor, a finals del segle XVIII, publica un tractat i utilitza la metàfora de necessitem un mànec de fusta com el d'una cafetera o una tetera per a poder manipular aquest instrument. Bueno, muy buenas tardes. Me corresponde de alguna manera dar voz a la mirada didáctica, ¿no? Y creo que para ello necesitamos, ¿no?, pensar qué es eso de la mirada didáctica, ¿no? Muchas veces la palabra didáctica, la palabra educativo, la palabra pedagogía, ¿no?, son palabras que nos rodean y que pues, se confunden, ¿no? En cualquier caso, pues esa mirada didáctica, este objeto, ¿no?, tan llamativo que tenemos delante, pues no va a ser la de un recetario, ¿no?, que le dice al docente lo que tiene que hacer, porque sois vosotros y vosotras que estáis cada día a pie de aula, ¿no?, los que sabéis perfectamente que lo que un año puede salir estupendamente bien con tercero A segunda hora, pues puede ser un desastre con ese mismo grupo antes del recreo, que lo que un año puede ser estupendo con esos grupos de tercero, pues al año siguiente es un desastre, lo que va muy bien con tercero B, pues no funciona para tercero A. Entonces vosotros sois realmente esa voz didáctica, ¿no? La voz didáctica está ahí. Y de alguna manera pues me he tomado la libertad, gracias a Antonio, de intentar, ¿no?, pues, intentar concentrarla, ¿no?, y ponerla sobre la mesa, focalizándola sobre este objeto, ¿no? Claro, mirar este objeto desde la mirada didáctica es pues, dar voz al profesorado. Y vosotros, todos vosotros sabéis muy bien, ¿no?, que hay un factor que condiciona muchísimo toda actividad docente. Y es precisamente el tiempo. Sabemos muy bien, ¿no?, que el tiempo es un factor limitante y lo sabéis de primera mano. Claro, llevar este tipo de experiencias al aula, pues lo primero que vamos a pensar es que nos van a exigir un tiempo. Y la palabra tiempo siempre va a ir asociada a otra que es currículo, ¿verdad? O sea, tenemos un currículo que en ocasiones asfixia, es demasiado ambicioso, ¿no? Y realmente pues hay que buscar, ¿no?, que las estrategias didácticas, en este caso enfocadas, ¿no?, al uso de la historia de la ciencia, como promueven estas matinales, pues ajusten ese currículum. Desde la mirada del currículum actual, ¿tendría cabida este objeto? Pues si miramos esas entelequias que ha introducido la LOMCE llamadas estándares de aprendizaje evaluables, que esperemos que al menos quien puso la ley sepa lo que son, pues realmente se alude muchísimo en segundo de la ESO, pero incluso lo podemos encontrar hasta en primaria. Hace poco hice el experimento de la importancia que tienen los materiales, que los alumnos comprendan el por qué un objeto se hace de un determinado material
y al mismo tiempo el papel que tienen los materiales, no solamente en términos de lo que podemos estar pensando, de composición, etcétera, sino también en términos de energía, ¿no? Su papel, la transmisión, etcétera. Aparece, ya digo, en primero, aparece en los últimos cursos de la primaria incluso, pero lo vamos a encontrar en esos estándares que engloban segundo y tercero de la ESO, incluso también lo vamos a encontrar en algunas referencias cuando ya se estudia el enlace químico, ¿no? Entonces, esa sería una primera mirada, ¿no? Este objeto podría tener, a día de hoy, propiciar una actividad didáctica en las aulas, ¿no? Jugando con ese factor que es el tiempo, pues parece ser que se ajusta al currículum y en algún momento pues podría dar cabida, ¿no? Hay un segundo factor que también es una condición realmente importante en todo lo educativo, que es el dinero, ¿no? El factor económico. Y en este respecto quizás sea muy interesante robarles un poco a los compañeros de historia de la ciencia, ¿no? Creo recordar que hay historiadores de la ciencia que se dedican a estudiar la historia de quienes enseñaron ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué pensaría un profesor no de hoy, sino un profesor del pasado al ver este objeto? Pues depende, ¿no? A lo mejor si hablamos con un profesor de instituto de finales del siglo XIX, pues le parece un instrumento muy útil para hacer determinadas experiencias. Pero si hablamos a lo mejor con un profesor de principios del siglo XX, en el contexto de la escuela nueva, donde se huye un poco de estos objetos prefabricados, pues a lo mejor esto es algo de lo que tenemos que huir y tenemos que intentar proponer alternativas y construir otros aparatos low cost, que diríamos hoy, con instrumentos y con materiales cotidianos que nos permitan estudiar los mismos fenómenos, ¿no? Que a priori pudieran ser útiles este tipo de instrumentos prefabricados, ¿no? Entonces, posiblemente a principios del siglo XX pues, haya alguna voz, algunos docentes que pues, plantearían otro tipo de experiencias, como por ejemplo pues, algunas que se hacían también con varillas metálicas, pero en vez de estas varillas metálicas, ya los han dicho los compañeros de la parte de arqueología, que parece ser que hay metales, ¿no? Pues esas varillas metálicas, distribuirlas de otra manera y estudiar esos fenómenos que parece ser, y eso nos ha dicho la voz de la historia de la ciencia, pues que podría estar vinculado al calor, ¿no? Y hacerlo con un objeto no prefabricado, con objetos cotidianos que nos son más asequibles, ¿no? Y de ahí jugar con ese factor, ya digo que es esa variable que es la variable economía, ¿no? Hemos visto, de acuerdo, el tiempo. Parece ser que tenemos respaldo curricular para poder llevar este objeto o derivados al aula. El factor, ¿no? Económico puede inspirar, ¿no? Otras experiencias, aunque no sea este mismo objeto, pero sí podemos diseñar otras parecidas, como decían los profesores de principios del siglo XX. Pero también hay un actor clave en las aulas, que es el alumno, ¿no? El alumno es, al fin de cuentas, un protagonista activo del aprendizaje. ¿Y qué piensa un alumno cuando ve esto? Esto nos puede resultar un poquito útil, pues si vemos las investigaciones que se han hecho sobre qué piensan los alumnos sobre los metales, ¿no? Qué ideas previas tienen ellos antes de empezar a estudiar qué es un metal, pues realmente nos sorprendería, ¿no? Ha mencionado antes Pep que de alguna manera, ¿no? Pues quizás esto podría servir para estudiar la transmisión de algo, ¿no? Pues el calor, puede ser electricidad, ¿no? Veremos a ver si lo desvelamos no tardando mucho. Pues es que realmente, por ejemplo, hay estudios que señalan que los estudiantes cuando piensan en los metales, ¿no? Cuando ven esas varillas, pues lo que van a estar pensando, ¿no? Es un poco lo que todos tenemos a veces en mente, ¿no? El modelo llamado el mar de electrones, ¿no? Más o menos el modelo de Drude de principios del siglo XX, con algunos retoques didácticos, ¿no? Pues aquellos red catiónica, ¿no? Con los electrones entre medias, ¿no? Cuando se le pregunta a los alumnos de manera espontánea, cuando están empezando a estudiar el tema, ¿no? ¿Qué opinan de por qué, por ejemplo, conduce, por ejemplo, la electricidad a los metales? La respuesta es muy rápida, claro, pues los electrones en ese mar se pueden mover. Pero ¿qué pasa cuando se les pregunta por qué conducen, por ejemplo, el calor? Pues lo primero que piensan, por ejemplo, los alumnos es que lo que entra en juego no son esos electrones que se mueven, asocian electrón con corriente eléctrica, pero no como, por ejemplo, transmisión de calor. Y lo que piensan es que lo que pasa es que se mueven las esferitas, ¿no? Se mueven las esferitas, se mueven los átomos, los cationes metálicos sobre sus posiciones y que eso transmite el calor. Claro, eso también explicaría que si hay alguna varilla que no sea de metal, pues también podría en principio conducir si sigue una estructura sólido reticular, ¿no? Entonces, esta es otra mirada, ¿no? O sea, ¿qué piensa el estudiante a priori de cualquier tema que vayamos a intentar enseñarles, ¿no? Porque eso va a condicionar totalmente el
lo que les vayamos a enseñar, y puede ser pues, que realmente la enseñanza, lo que promovamos, pues si no es capaz de hacer que se deteriore, que se rompan esas ideas previas, ¿no? Pues al final pues, no les va a llegar del todo. Y ya pues para concluir, creo que realmente podemos sacar otra conclusión para las aulas, para esa mirada didáctica, en este formato, ¿no? De que 4 personas se sientan delante de un objeto. Y es que representa perfectamente, ¿no?, cómo son los retos que tienen los futuros ciudadanos y futuros profesionales, ¿no?, para afrontar un problema. Y es que afortunadamente uno no puede ser experto en todo. Entonces eso nos obliga a escuchar a otras personas que se enfrentan al mismo problema desde otras miradas y a ser humildes, ¿no?, y no dejar de aprender, que es, yo creo, el kernel, el sustrato básico de cualquier tipo de actividad didáctica. Muchas gracias. Pues me ha tocado a mí. A ver, arte y ciencia son 2 formas de proceder para conocer la realidad. Digamos que, y ellos lo han demostrado, que la ciencia es más objetiva a la hora de tratar el objeto que tenemos delante. No así, no necesariamente un artista. Yo vengo del mundo del área de la escultura y a nuestra forma de investigar, al contrario, somos bastante subjetivos e incorporamos incluso ideologías e incluso estudios culturales de otras épocas, etcétera, etcétera, ¿vale? A mí como artista me podría interesar este objeto, digamos, de 2 maneras posibles. Una primera manera podría ser atendiendo a su forma, formalmente. Como no sabemos qué objeto es, ¿vale?, yo me acercaría a él, también lo cogería y como artista haría lo que ya hicieron en las vanguardias históricas algunos artistas, uno de ellos bastante conocido, un par de ellos bastante conocidos, como puede ser Marcel Duchamp o Pablo Picasso, y es que deconstruyen un objeto y lo vuelven a construir dándole otro significado, como puede ser la famosa fuente de Duchamp, que en realidad era un urinario girado, ¿vale? Entonces yo observaría este objeto y para mí podría ser perfectamente una máscara, ¿vale? Una máscara. En este sentido. Simplemente hablando de su forma. ¿Por qué? Porque entonces lo habría convertido en un ready-made, un objeto que tal cual es deconstruido y le ha cambiado este significado, ¿vale? Podría cambiar también la disposición de los elementos, es decir, desmontarlo, quitar el mango, quitar la caja por otro lado y los diferentes palitos, ya sin entrar ni siquiera a qué material es, y recomponerlos de otra manera, ¿vale? Ahí lo que estaría haciendo, tanto en la opción primera como en la segunda, y cambiar todo eso, estaría en un caso haciendo un ready-made, en el otro caso haciendo una especie de ensamblaje, y estaría generando un objeto artístico, ¿vale? ¿Por qué artístico? Porque ya desde entonces, desde principios del siglo XX, estos artistas ponen encima de la mesa la mirada del artista como la que manda sobre, la que puede convertir un objeto banal en una obra de arte. No vamos a entrar a teorizar sobre temas de arte, pero está bien, intentan bajar algo que era el arte, que era algo elevado, que estaba en los museos, y lo sacan de los museos e intentan poner a la altura de la calle y de las personas, ¿no? Y poner el foco en la mirada del artista, el discurso del artista, ¿vale? Bien, eso sería por una parte en cuanto a la forma. Otro tema que me podría interesar, ¿vale?, podría ser por su función. Como yo ya he estado escuchando lo que han dicho estos compañeros, puedo deducir que es un objeto que efectivamente contiene un líquido que ha dejado unos residuos que parecen que tienen cal, puede ser agua, ¿por qué no? No soy tan científica, no voy a pensar más allá. Entiendo que van a poner agua caliente ahí dentro, es decir, lleva un mango que preserva nuestra mano de quemarnos, y
la tipografía tan bonita que está en la caja de latón nos está chivando ya que esos palitos, lo que sea, ¿vale?, son de diferentes materiales. Cada uno de ellos, que además hay 8, 2 de ellos un poco diferentes, van recubiertos, que ese también es nuestro medio, como escultores manejamos materiales, de parafina. Si pudiéramos tocar así, rayar más con la ESO, pero no vamos a hacerlo porque es un objeto así de estar en una vitrina, ¿vale? Parece que es una parafina, no sé si es cera virgen, un tipo de mezcla de parafina, pero vamos, cera. Vale, entonces entiendo, por lo que he sabido y por lo que yo deduzco también, que puede ser un instrumento que estudia la conductividad del calor, cómo afecta el calor a esas barras recubiertas de parafina que están hechas de diferentes materiales, que además atraviesan la caja de latón y están en contacto con el calor directo, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Estamos tratando un tema que me interesa bastante como artista. Los artistas manejamos temas, poéticas personales o sociales o políticas, ¿vale?, que pueden ser recurrentes o no. A mí me interesa en este caso el tema del comportamiento. Estamos hablando de diferentes materiales, pero yo siempre lo llevo, nosotros recurrimos a figuras retóricas, como puede ser la metáfora. Para mí, la metáfora de que pongamos un líquido caliente y genere un calor, es decir, esas varillas se comporten, esos seres inertes se comporten de una determinada manera y además chorreen, lloren cera y caiga de manera aleatoria en el suelo o en la caja esta, me interesa. Es una metáfora muy interesante que yo como artista podría rescatar para hablar de un tema que puede ser socialmente interesante. Por ejemplo, el comportamiento humano, las jerarquías humanas, el papel de la mujer en las castas de la India, etcétera, 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 ¿vale? Artistas que han podido tratar el tema del comportamiento, pues una grande que trabaja la experiencia performativa, como puede ser Marina Abramovic, con su compañero de entonces Ulay, que trataba del comportamiento, de la confianza de los artistas. Bueno, ya se ha hecho antes, pero bueno, me podría interesar para hablar de unas ciertas cosas, ¿vale? Y entonces, daría con un tema que es lo importante en este caso, porque aparte de poder generar una obra a partir de ese concepto, me llevaría a poder desarrollar todo un corpus artístico y llenar esta sala de obras escultóricas que hablaran de comportamiento a multinivel, ¿vale? Bien, entonces, de ahí entonces hemos pasado al tema, que ya hemos detectado qué tema, me interesa la pieza por todo eso, y hay un medio, y en este caso el medio es la cera. Estoy hablando casi de teoría de la comunicación, estamos hablando del emisor, del receptor, del canal, bueno, prácticamente. Y la cera ocurre que, al verse afectada por ese calor, la metáfora está ahí, en que ella se ve afectada y chorrea, ella llora, o sea, se comporta de una determinada manera. Otra artista que ha hecho algo relacionado con cera es Ana Mendieta, que hablaba de la mujer, del papel de la mujer, ya no está con nosotros, ¿vale? Y justamente vengo de Cuba hace poco y he tenido el privilegio de ver una obra que liga mucho con lo que estoy hablando, que es el comportamiento de la cera. Al derretirse, ella trabaja mucho con las siluetas, con su propia silueta trabajaba, ¿vale? Y es un tablero, una superficie que está en la que se puede ver, ahí delante, ¿vale?, una parafina derretida generando una silueta, ¿no? Bueno, pues ella hablaba, con ese medio, hablaba del papel de la mujer, ¿vale? Y yo, a mí me interesaba, bueno, pues volviendo al medio, ese llorar de esa cera, ¿vale? Entonces, digamos que yo he generado una obra a través de una metáfora crítica a partir de una pieza como esta, ¿vale? Y lo que he hecho es dar una interpretación de la realidad, de mi realidad, ¿vale? En realidad, esto que acabo de hacer es el proceso que yo sigo tanto para generar obra personal
como para, no sé cómo voy de tiempo, Antonio. Muy bien. ¿Sí? Como para... bueno, hay otra cosa que es una diferencia entre ciencia y arte, aunque nosotros también somos científicos, investigamos de otra manera, pero también transferimos conocimiento y todo eso, ¿vale? Pero sería otra variable, que es el público. Nosotros sí que perseguimos esa puesta en escena, el qué y el cómo producimos esa pieza que hemos estado hablando, de la que hemos estado hablando, que podría no tener nada que ver con esto seguro, ¿vale? Podría ser lo que os he contado de Ana Mendieta, es decir, un tablero con la cera o otra forma, ¿vale? Pero sí que tengo que tener en cuenta, a veces, yo podría haber generado esa pieza para vosotros como espectadores, o podría haber hecho una pieza colaborativa en la que vosotros participarais de alguna manera, o bien, pues, ¿qué sientes al ver, o cómo, qué variable, qué incorporarías, bueno, no sé, una serie de cuestiones, o que hicierais alguna cosa? Sería una parte de una pieza colaborativa que, es más, podría incluso sumarla a la pieza y ser un poco un acto casi performativo, un happening de estos, ¿vale? Este proceso es el que yo utilizo también para la clase, para la docencia de arte. Justamente les aporto a los alumnos del grado de Bellas Artes, de artes visuales y artes plásticas, las dos menciones, ese mismo proceso, que deconstruyan la realidad de un tema, que en este caso era el del comportamiento, ¿vale? Y les aporto una serie de mecanismos para que nunca se queden en blanco por aquello de ¿y ahora qué hago? ¿Vale? Y como pueden ser los mapas mentales, los campos semánticos, campos distribucionales, una serie de cosas a partir de un tema que tiren del hilo y que puedan generar, puedan desarrollar obras, ¿vale? Además de otro elemento que para la comunidad científica bueno, creo que no tanto, pero que yo personalmente lo utilizo bastante como recurso, que es el propio azar. Esa mancha que puede producir, Ana Mendieta la hace en forma de silueta. A mí me interesaría ver exactamente esas 8 varillas, cómo van, en qué orden, qué mancha generan, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, no sé si me quedo algo, vale, también hablar de eso, del resultado final relacionado con el espectador y con otra cosa importante, que él ha hecho referencia al principio, que tiene que ver con el tiempo de él, el tiempo atrás, ¿vale? Pero toda obra de arte o toda pieza también tiene que ver con el espacio-tiempo, es decir, esa pieza entonces tenía una función de una forma determinada, lo hablábamos antes, que incluso una pieza como esta, que mida la conductividad del material, probablemente hoy sea formalmente de otra manera. Y entonces, pues las piezas también escultóricas, incluso los temas, tienen que ver con esa variable espacio-tiempo, ¿no? Espacio-temporal. Y bueno, creo que he hecho una especie de ejercicio de creación de lo que corresponde a mí en cuanto a esta pieza. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por estas 4 miradas. Tenemos que confesar que una de las razones para no desvelar la identidad del objeto es que el objeto tiene el nombre de su inventor. Y su inventor tiene un apellido de esos que hay que coger carrerilla para nombrarlo, ¿no? Algo así como Eisenhower, ¿no? Que el propio Eisenhower, si lo oyera, no pensaría que estamos hablando de él, ¿no? De pronunciarse Ingenhauer. Bien, la idea de la matinal es pensar en los museos como espacios donde trasladar el aula de ciencias, ¿no? Es una pinacoteca, un museo de pintura, un espacio donde podemos trasladar el aula de ciencias. Es un museo etnográfico, un lugar donde podemos trasladar un aula de ciencias. Es un museo de escultura o un museo arqueológico, un lugar donde podemos trasladar el aula de ciencias. Hay usos didácticos de esos museos que pertenecen a otros ámbitos del saber o
del arte diferente, se puede trasladar en el aula de ciencias. Pero a mí, escuchándonos, he visto que habéis mostrado justo el elemento contrario, ¿no? Un elemento que pertenece a una colección de ciencias, una colección de instrumentos científicos, en un centro de enseñanza, por lo tanto, más próximo a un museo de ciencias, de pronto lo habéis conectado con cosas muy distintas. Lo habéis conectado con la geografía, el espacio urbano, la posición, la ubicación, geografía por un lado. Lo habéis conectado con los momentos históricos en donde este objeto puede haber vivido. Lo habéis conectado con los idiomas, está en francés, ¿eh? Palabras en otro idioma. Lo habéis conectado con la creación artística. Lo habéis conectado con la exploración de los materiales. Lo habéis conectado con el lenguaje, el uso de figuras retóricas, la metáfora, la analogía. Es casi el currículum completo de un centro de enseñanza, donde se recorren ciencias sociales, historia, ciencias experimentales, arte. A través de un objeto podemos llegar a muchos de esos currículums. Por lo tanto, un mismo objeto no es solamente el aula de ciencia que puede trasladarse a otros escenarios, sino un objeto que pertenece a las ciencias puede convertirse en un objeto transversal que recorre muchas de las disciplinas que se enseñan en un centro de enseñanza. Es algo que me ha parecido muy sugerente, ¿no? Como ver cómo habéis movilizado saberes que se enseñan a horarios distintos, en franjas distintas y asociados a culturas o a compartimentos estancos, ¿no? Y vosotros ese objeto lo habéis movilizado todos esos saberes para intentar descubrir qué es lo que hizo este señor, que era físico, que era químico, que era botánico, y eran todas esas cosas y ninguna de ellas, porque pocas de ellas existían en ese momento. No sé, esta es la reflexión que me sugería a mí, es decir, como a veces los que hemos trabajado en preservación del patrimonio, no del matrimonio, esto es otra cosa, del patrimonio, nos preguntábamos siempre, la preservación no tiene mucho futuro si no encontramos una utilidad para ese patrimonio, una manera de usarlo, ¿no? Yo creo que habéis puesto de manifiesto una manera espectacular de usarlo, es decir, usarlo además en diferentes espacios de enseñanza, en este caso, que es un objeto ubicado en un centro docente. Pero esta es mi reflexión, yo no sé cuál es la vuestra. ¿Qué os ha sugerido, o qué preguntas, o qué comentarios, o qué os ha sugerido esta performance? Sí, pregunto al público. Es el momento de abrir el debate. A mí, por ejemplo, me ha sugerido mucha curiosidad por verlo y por tocarlo. Creo que no podemos... No, eso no se puede. Me dejan los guantes, que creo que también ha sido una cosa muy interesante, ¿no? Sí. Es muy interesante como cada uno de vosotros habéis aproximado de maneras distintas al objeto, ¿no? Y el conservador, el curator, ha hecho lo que deberíamos haber hecho todos, sobre todo habiendo partes... O sea, no encontraba el momento para acercarme y verlo. A ver. Es que una de las curiosidades que tenía yo era si estaba perforado o no. Ajá. Esa es una de las cosas que a mí me estaba picando la curiosidad, si ver si estaba perforado. Porque dependiendo de si estaba perforado o no, podría ser una cosa u otra. Entonces, efectivamente, está perforado, tiene como una especie de tuerca ahí. Efectivamente, son distintos materiales. No lo puedo tocar, ¿verdad? El manguito. Lo hemos tocado todos, ahora es un poco, en fin. Aparte tiene un plástico, ¿no? Un tipo de resina. Y luego, pues, parece ser distintos materiales. Sí, si queréis que desvelemos vamos a ver. No, espérate. Efectivamente, esto es un cazo. Sí, lo que viene a ser un cazo. Es un cazo. Sí. ¿Para qué? Bueno, pues efectivamente diría, yo apostaría porque es un objeto que serviría para medir la conductividad de los distintos materiales que tiene ahí, precisamente por el contacto que tendría el calor con esas sustancias.
pero vamos, que no tengo ni idea, ¿eh? Sí. Podría ser, pero efectivamente es un caso donde habría agua u otros sustancias, no necesariamente agua, podría ser, yo qué sé, aceites o diferentes tipos de aceites o diferentes tipos de, incluso parafina adentro para ver cómo, en fin, no sé. Pero Sí. es muy curioso, la verdad es que a mí me llama muchísimo la atención. Profesores de llengua. Molt interessant. Jo no sé, no tinc idea, però no faig una part per a mesurar l'electricitat, per a veure si alguna part del cotxe, si hi ha conductibilitat elèctrica. Com ahir estaríem inventant l'electricitat, no sé si podria, per exemple, podria ser alguna cosa. Bueno, yo diría que desde el punto de vista de la lengua, por ejemplo, hi ha un element típico que es discussió que és els epònims, no? O sigui, per què se li dona el nom d'aparell de fulanito, no? Per exemple. Perquè això no vol dir que el fulanito que l'ha concebut o l'ha inventat li doni el nom a l'aparell egocèntricament, no? Això pot passar. Però moltes vegades no. Algú ha decidit que li dona el nom d'aquell senyor i pot ser per raons molt lògiques o per raons que no. Hi ha tot un recorregut des de la concepció fins a donar-li nom, batejar-lo, que és el que hem amagat des del principi. No? I bueno, en realitat és que les investigacions al segle XVIII i segle XIX entre electricitat i calor estan molt relacionades, no? Perquè s'utilitzen fonts elèctriques, per exemple, per a fer espurnes i crear foc, que inflamarà unes varilles, per exemple, o uns materials, no? Dels quals volem entendre la composició, això seria un aspecte més químic, però igual també volem entendre el procés de combustió i també volem entendre la conductibilitat del calor a través d'aixos metalls diferents, ¿no? O sea, que están todos esos elementos, ¿no? Pero yo insisto en la idea de la dificultad de responder a qué es. Porque sí, puede ser eso, pero puede ser también una máscara, como nos ha dicho. Pero incluso centrándonos solamente en lo que es en el terreno de la ciencia y de la enseñanza de las ciencias, ese es tendría significados muy distintos. Hoy el calor no es lo mismo el calor de hoy como el calor de cuando este aparato se ideó y se utilizó a lo largo del tiempo. En algunos momentos era un fluido que contenían los cuerpos y que circulaba y se transmitía de unos cuerpos a otros. Por lo tanto, una persona en otro periodo ve esto como un contenedor de fluidos. Un fluido que es el agua, cada vez contiene otro fluido que es el calórico y ese fluido es el que se transmite a través de esos hierros. Es un contenedor de fluidos, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, no habría solo agua, habría otros fluidos también, ¿no? Por lo cual, ese es difícil establecerlo, porque se modifica en cada momento, ¿no? Y se modifica incluso si nos lo llevamos del aula de ciencias al aula de arte y los estudiantes empiezan a pensar qué podría ser o en qué se podría transformar ese mismo objeto y sería perfectamente válido, ¿no? Esas otras identidades. Yo creo que es interesante toda esa apertura que ofrece un simple objeto, ¿no? La observación de un objeto. No sé, si más. Puedes utilizarlo de micrófono. O un objeto musical, un instrumento musical, podría ser una escala musical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta una nota, pero bueno, quizá es el interruptor. ¿Qué es y cómo se explica lo que es, ¿no? O sea, estábamos tocándolo con guantes, tocándolo sin guantes. ¿Quién lo tocaba? ¿Lo tocaba solo una persona? ¿Lo tocaban muchas personas? Es otra pregunta que ha planteado Inma, ¿no? ¿Cuál es el público? ¿Quién es el destinatario del uso de este objeto? ¿Es algo que utiliza alguien? ¿Es algo que utilizan muchos? ¿Es algo que utiliza alguien en presencia de otros? Nos ayudaría también para
incluso en un aula, reflexionar sobre los métodos de enseñanza, ¿no? Es decir, cómo se han enseñado las ciencias y por qué las enseñamos ahora así, no de otra manera, ¿no? Efectivamente, es un objeto de exhibición, es un objeto de uso, es de manipulación. Podría recoger también material así y meter dentro del cazo ese, es decir, casi como un cardalana de esos. Si crees que es un instrumento de... ¿Por qué no? Sí, sí. Tal vez podría ser. Un poco frágil, pero... Está abierto. Podéis exprimirlos más, explotarlos, preguntarles cosas, lo que queráis. Sí, no sé. Què faríeu amb això, no? A l'aula? Baixar-me el cap. No, és un raspall. Un raspall. Iònics, són antiiònics, i ara... Home, també heu de tindre en compte... Bueno, endavant. Bueno, a mi se m'agrada la consulta terminal de totes les disciplines, no? El que tenim estampat al currículum, me ha vingut al cap ara que fem els projectes, que estem sempre a les seves idees en un projecte i no sé què, i tota la meva era molt cap a la visitat i pues te'n vas a un museu i totes aquestes perspectives, treballant evidentment en col·laboració amb llengües, no sé què, tampoc cal fer ninguna virgueria, fer un projecte d'una setmaneta o simplement amb un objecte, perquè en un moment donat està ahí tot el que entraria. M'ha vingut com el camp, dels treballs que el que sempre pretén és integrar diferents perspectives i en un moment ho heu fet ahí. Sí, evidentemente se puede, vamos a ver, que con un objeto se puede estudiar todas las materias, todos los currículos, porque ahí hay nombres en francés, hay diferentes tipos de materiales, hay diferentes tipos de formas, la combinación de material con forma, lo que has dicho tú de las notas musicales, en realidad son 7, pero siempre en la escala siempre se dicen do, re, mi, fa, sol, la, si, do, o sea que son 8. Bueno, son 7 en realidad, ¿no? Pero bueno, en fin, que ahí podrías estudiar prácticamente todo. El único problema que hay es que tú los chiquitos no te los puedes llevar a un museo a trabajar. Porque la consellería dice, pero ¿usted qué está haciendo? Los niños tienen que estudiar. O sea, muchas veces para gente de consellería, no sé si habrá aquí algún representante de alguna consellería o tal, político, me refiero a muchas veces la gente de política no sabe lo que hacemos los maestros, los profesores, no lo saben, y entonces eso nos mina la moral, a mí me mina la moral. Es decir, que sí, claro, por supuesto que un museo es un centro de trabajo y de estudio. O sea, pues yo lo digo porque personalmente a mí me encantan los museos, ya sea de pintura, de escultura, de arte, de libros, de ciencias, o sea, me da igual, me encantan. Para mí eso es un compendio de ciencia y de sabiduría, un templo de sabiduría, ¿no? Los museos. Y como esos, pues yo siempre estoy de acuerdo en lo que pasa es que muchas veces, y efectivamente lo del trabajo por proyectos, por supuesto, hace muchos años, antes de que cuando se introdujo la educación, ¿cómo se llamaba? La diversificación curricular, cuando se inventó hace más de 20 años, creo, no lo recuerdo, estaban la enseñanza por proyectos y se hacía a partir de un objeto o de una situación, hacer todo el desarrollo, tanto lingüístico como científico, como matemático, en fin, yo qué sé, el sistema solar. Y a partir del sistema solar se puede medir lenguaje, se puede medir longitudes, matemáticas, física, química, bueno, cantidad de cosas.
pero o sea, se necesita mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, yo creo que soy la única persona que está aquí que soy infantil. O sea, estoy en el nivel más bajo. Y en infantil trabajamos así. Nos aproximamos a los objetos así, como lo habéis hecho vosotros. Le preguntamos a los niños, partimos de ellos, y a partir de ahí surge todo. Surge todo. O sea, yo creo que en primaria ya se está trabajando más, yo creo que falta el salto a secundaria. Pienso que secundaria tiene que ir por esa línea, eso que hemos visto aquí. Coger el objeto de conocimiento, el que vas a elegir, y enlazarlo con todos. Y yo pienso que eso es por donde tiene que ir la enseñanza. O sea, yo me he visto reflejada ahí, porque es como en infantil trabajamos. Y trabajamos todo. O sea, los niños de infantil trabajan ciencia, aunque parezca a su nivel. Niños que tienen un pensamiento mágico, que cada vez se va haciendo más concreto y tal, pero que trabajamos así, por proyectos y por situaciones que se dan en cada momento en el aula. Es que tú en el aula, en un momento determinado, se puede presentar una situación y trabajas la ciencia. Y no está prevista, pero tú tienes que estar ahí, con la mirada del profesor, del maestro, ¿no? Decir, bueno, esto puedo trabajar esto, mira, ha surgido esto y puedo trabajar. Y lo exprimes. Es decir, es un poco como estamos trabajando en infantil. O sea, por eso yo cuando los he visto, me he visto ahí reflejada. Porque es así como trabajamos. Sí, yo, a mí todo lo que han comentado las compañeras, pues toda esta comunicación me ha gustado mucho y es emocionante, ¿no? El situar un objeto que ha sido conocido y abordarlo de distintas miradas y, vamos a ver, yo como profesor de ciencia, pues me emociona y tal buscar y que si unas cosas y otras y tal. Pero al mismo tiempo, mientras estáis haciendo vuestro enfoque desde distintos puntos de vista, al mismo tiempo yo estaba pensando, vamos a ver, yo cojo un objeto como este o otro parecido y la semana que viene me voy a mi clase y lo planto ahí en medio con mis alumnos actuales en el instituto actual y tal, y realmente veo muy difícil hacer todo este tipo de reflexiones y de sacar conclusiones interesantes. ¿Por qué? Porque la estructura actual, por lo menos en las asignaturas que estamos dando nosotros en secundaria, no permite esto. Entonces, claro, vamos a ver, a lo mejor vienes por la tarde, ya toda la semana y tal, y estamos un poco, yo por lo menos un poco ya harto de estas cosas, ¿no? Entonces, me parece muy bien todo esto, es emocionante y me gusta mucho. Pero luego, por otro lado, te ves a la administración educativa que te exige ser innovador, ser emprendedor, ser el top 10, estar en el top 10 de los educadores, pero luego no tenemos medios suficientes para eso. Porque, por ejemplo, el segundo de la ESO, 2 horas a la semana de ciencia, de física y química, a ver, ¿cómo te las ingenias tú para mostrarles lo maravilloso que es el mundo de la ciencia, ¿no? Sí, de un grupo de 30 personas, a lo mejor hay 2, 3, 4 chiquillas que bueno, que les despierta la llamita. Pero el resto, por mucho que te las ingenias, es muy, muy complicado. Muy complicado. Y realmente, pues, ¿qué materiales podemos tener nosotros como profesores en el aula diaria, enfrentándonos a gente de segundo de la ESO, de tercero, de primero, incluso y tal, para que una cosa como esta maravillosa, esto representó en su momento el culmen de algo, algún tipo de investigación. Fijaros las consecuencias que se derivaron del estudio de los fenómenos que este aparato hacía, ¿no? Bueno, en 45 minutos, 50 minutos, 2 veces a la semana, no sé, yo lo veo un poquito complicado. Es que para llevar a cabo eso tiene que ser una decisión de clausura, donde todos el problema es que eso no lo tengo yo en infantil, que no hay compartimentos estancos porque es todo globalizado, ¿no? Tú, en el instituto ya están las áreas, ya están las diferentes, ¿no? Eso es llegar todos a un acuerdo, ¿no? Ponerse de acuerdo los distintos especialistas y decir, vamos a mirar esto desde esta... O sea,
focalizarlo en un contenido a elegir, pero trabajarlo todos en las distintas, o sea, el de física, el de química, dentro de la historia, dentro de la biología. Es decir, que no es fácil, claro que no es fácil, es complicado, pero eso solamente se puede hacer si hay un claustro que lo tiene claro y están todos juntos y decidiendo. Es decir, porque yo pienso que los currículos son excesivos. O sea, en primaria también son excesivos, es que son excesivos en todas las etapas. Entonces, decíamos que hay que decir, en cada año vamos a ver qué contenidos son los que consideramos que son los interesantes y trabajar eso. Trabajar eso, es decir, y dejarse otros que consideramos que no son tan necesarios. Y a la administración habrá que decírselo, ¿no? No, pero Es sí, desde el punto de lo vista. que dice el compañero, yo vamos, me identifico contigo totalmente. Es decir, tú pones ese cacharro, hablando así, porque decía, ¿y eso qué es? ¿Ese cacharro qué es? Tranquilos, que vamos a empezar la clase, pero yo quiero saber lo que es. Tranquilo, hombre, que ya llegará el momento que es. Pero esto, pues tiene no sé qué pincho, no sé cuánto, esto es para sacar marihuana, puede ser, para fundir el... No sé, que despierte su curiosidad y que digan cosas ya me parece algo positivo. Sí, pero bueno, sí, creo... Ya, sí, no, pero que para fundir la marihuana, ¿no? Estamos siendo muy ambiciosos, que se puede simplificar, no hace falta dedicarle un año, se puede dedicar una hora, 15 minutos o 30, y no hace falta que sea un objeto histórico, puede ser algo que puedan manipular y que yo creo que también, no sé, igual soy un poco optimista, pero a lo mejor un día al año se puede hacer. Sí, claro, no, pues sí. No hace falta hacer toda la materia. No sé, hemos tardado una hora y media en explicar un objeto y según las preguntas que según se lo plantees a los alumnos les puede crear unas curiosidades. Pero Yo creo que se puede hacer. El problema de eso es que los 30 que hay allí, mejor de los 30 que hay allí, hay 4 que tienen realmente interés por saber simplemente cómo se llama el cacharro ese, ¿no? Ese u otro, me da igual, o sea, porque, no sé, o le pones una flauta de esas que son de los indios, ¿cómo se llama? No sé. ¿De qué? No sé, unas flautillas que son así largas, que no parecen flautas, que lo pones ahí y empieza, bueno, te dirían cosas, pero totalmente, bueno, salidas de tono, porque es que, desgraciadamente, vamos a ver, la historia de la mayoría de los niños que hay ahora va por otros derroteros, no sé, a lo mejor soy muy pesimista, llevo ya 32 años en la enseñanza y entonces yo creo que eso me hace ser un poco pesimista, ¿no? Y espero que los que sois jóvenes y tenéis más ganas podáis sacar adelante toda la trupe esta, que además se lo merecen, ¿no? Porque todos pero sí que es verdad que a veces es un poco deprimente. Traes un cacharro. ¿Eso qué es? Eso no sirve para nada. Lo que dices tú, que si alguno de ellos... No, aunque digan algo, ya estás cambiando la forma de llegar a clase. Pienso que eso ya es positivo y no, y a ellos, que no es fácil, pero... Sí, les gusta que le lleves cosas, porque yo a veces me llevo mi bandejita de cosas con matraces, con historias, y tal, y cuando llego a clase se ponen todos, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Se ponen algunos locos, ¿no? Algunos, otros van a su bola. Y cuando les haces alguna cosilla con, pues eso de los globitos, que le ponen la reacción química del vinagre con bicarbonato y se hincha el globo y le explican y tal, y se vuelven locos algunos. Y está muy bien, ¿no? Sí. Está muy bien. Pero que, a mí me ha parecido genial, ¿eh? O sea, además estaba viendo una obra de teatro. La verdad es que me lo he planteado como una obra de teatro. Sí, que hasta se puede plantear como algo teatralizado, ¿no? O sea, una experiencia teatralizada, ¿no? Si tú vas a ser la de arte, tú vas a ser una pintora, tú vas a ser un constructor, tú vas a ser, no sé. Y entonces, pues, ¿qué dirían acerca de un objeto
Se puede hacer muchas, se pueden hacer miles de cosas. Además, a mí se me han ocurrido, o sea, tropecientas mil cosas cuando estaba viendo, ¿no? Digo, ostras, yo eso no lo había pensado nunca, no lo había pensado nunca, pero... Luego también, respecto a lo de las horas que ha dicho, claro. Está claro que con 2 horas a la semana, yo lo pienso, la física y la química en segundo es... Y en tercero. Pero es que no puede ser que solo el profesor de física y química pretenda hacer algo. Pero, por ejemplo, en matemáticas son 3 horas, física son 2, entre 5 horas, Biología, una semana, 2 semanas, biología. se puede organizar algo y se le puede sacar partido al objeto, pienso yo. Pero hay que trabajar juntos, claro. No puede ser uno solo, claro, perdido es imposible. En infantil es más fácil, Claro, porque... no, si eso No, pero no es tan difícil. No, Es solo que son 2 no, personas en vez de la misma. Es mucha coordinación entre, por ejemplo, profesores de matemáticas, física, química, historia, geografía y no sé qué. Claro, pero es que pero son 6 profesores ya. No para todo la el curso, coordinación. Sí, no, sí, como hacer, decir, bueno, voy a poner en práctica un proyecto sobre, no sé, los huracanes. Me acaba de ocurrir. ¿Por qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿Dónde se produce? ¿Por qué? Y ahí se puede meter todo lo que quieras, todas las ciencias y no ciencias y que quieras, todo. Ahí cabe todo. En cualquier cosa cabe prácticamente todo. Pero yo me pregunto, para hacer esas actividades que proponéis, ¿es necesario utilizar un instrumento que tiene 100 años o podemos utilizar esa botella de agua que hay y colocarla ahí encima? Eso ha sido un pretexto, simplemente ha sido un ejemplo. Por lo Tú tanto, sabes la infinidad. eso puede volver a su vitrina y podemos usar otra cosa. Claro. Sí, pero ¿Cuál es el valor añadido que tiene ese objeto? Lo podemos tratar, eso es lo que se trata, porque yo considero que si usamos una pieza, que es una pieza de museo, será porque queremos llegar a algún sitio más que una simple botella o objeto cualquiera. ¿Hay algún valor añadido en ese objeto porque se conserva en un museo? Jo simplement comentaria que ha sigut molt interessant el que heu comentat i precisament, per exemple, aquest creuament de l'experiència en primària, en secundària i, en primer lloc, està treballant amb objectes, que és una possibilitat, però hi ha altres. Treballar amb imatges, treballem molt amb textos, però hi ha d'utilitzar altres tipus de fonts, és útil. Podríem parlar d'una botella d'aigua i fer una història de la civilització parlant del material PET, del control de l'aigua per empreses, que vulgui, no? Però jo crec que aquests objectes tenen un aspecte afegit que és un cert exoticisme, són capaços de sorprendre més, perquè precisament venen d'un altre temps, que podria ser com si venen d'una altra civilització, és el passat, és com un país estranger. I també, diguem-ne, una certa ingenuïtat en el seu disseny. Així l'analogia en primària és interessant, perquè en primària un alumne està descobrint sensorialment del món i el treballa amb objectes útils en aquest sentit i aquests dissenys experimentals d'un altre temps tenen una característica molt sovint que representen una ingenuïtat i una potència diguem-ne cognitiva important, però al mateix temps una senzillesa i transparència, que no tenen els objectes tecnològics més comuns avui en dia, on es sol parlar en la disciplina de caixes negres, un televisor, un telèfon, estan tancats i no veiem els mecanismes i no cal saber electrònica per encendre el televisor o utilitzar el mòbil tots els dies. És una activitat al voltant d'un mòbil hauria d'interessar molt als alumnes, és fonamental en la seva vida, però potser és una rutina parlar d'un objecte que és tan quotidià, en canvi, així i plantejat com una endevinalla, com un problema a resoldre enigmàtic, jo crec que té un atractiu afegit. Sí, también yo creo que también aporta una visión, digamos, que obliga un poco, creo que al alumno y al alumnado a observar con una mirada muy micro para llegar a conclusiones muy macro.
y entonces llegar a conclusiones, a deducciones muy interesantes, no sé, que pueden resultar, y eso también lo da ese tipo de objetos, es decir, también relacionar conocimientos desde historia o la propia función del objeto a nivel científico o lo que estaba haciendo yo a nivel artístico, es decir, es un esfuerzo, está claro lo que decís, pero creo que vale la pena, creo que vale la pena. Y quizá lo que tú estabas diciendo de esto de poner como protagonistas a 4 personajes o a lo que sea, también les pone protagonistas a ellos. Entonces, cuando uno es protagonista, cambia los papeles de otra manera, más que si está ahí en plan un poco más pasivo y se lo dan todo hecho, ¿no? Bueno, de todos modos, yo creo que si uno llega a un aula y la respuesta, nada más entrar por la puerta de los estudiantes, es ¿eso qué es?, ya es un éxito, ¿no? Ya es un éxito, ¿no? Si yo entrara a las aulas con 120 estudiantes y despertaran ese interés, nada más entrar, me preguntaran ¿y eso qué es?, ¿no? Ya es una manera de atraer la atención. Yo os propongo, creo que además esa pregunta va a ser una pregunta que si nos acompañáis en el recorrido que vamos a hacer ahora por las colecciones del instituto, vosotros mismos os las vais a plantear. ¿Y eso qué es?, ¿no? Porque vamos a ver objetos de la historia de este centro, que como muchos centros en este país fueron creados a mediados del siglo XIX y desde entonces han recopilado toda una serie de colecciones de arte, bibliotecas, de ciencia, de historia natural, de geología, de fósiles, y lo han recogido como parte de la actividad docente de estos centros, pero también como parte de la actividad investigadora de los profesores que trabajaron en estos centros. Este instituto es especialmente rico en colecciones generadas por los propios profesores, ¿no? Yo os invito a hacer este recorrido con nuestro director Luis, a quien agradezco muchísimo que nos haya ayudado a organizar y que nos haya ofrecido este magnífico espacio, porque quizá esa visita nos ayuda a formular esas preguntas, despertar la curiosidad, pero también reflexionar sobre en qué consistió el trabajo de esos antiguos compañeros vuestros, ¿no? ¿Cómo pudieron, además de dar clases con públicos que probablemente no eran muy diferentes a los que vosotros tenéis, y a la vez construir esas colecciones, configurar esos espacios, generar todo ese patrimonio, ¿no? Creo que también nos puede ayudar a reflexionar sobre la función, el trabajo del profesor y cómo ha ido cambiando el trabajo del profesor. Pero no sin antes, de hecho, son 4 artistas en paro de la Escuela de Arte de Valencia que hemos contratado y realmente no saben nada de arte, no saben nada de arqueología, nada de historia, no saben nada de didáctica, pero han hecho bien la representación teatral. Agradezco muchísimo que hayan aceptado el reto y que hayan estado y nos han emocionado realmente con vuestras miradas. Y no sé, Luis, ¿podemos hacer el recorrido? Sí, creo que sería... Pero no sin antes decir cómo se llama. Aquí tenemos al conservador de museos, preséntanoslo. Aparell de Ingenhousz o aparato de Ingenhousz. No, es que Ingenhousz. ¿Para qué era? Bueno, es para ver la transmisión del calor. Diferentes materiales transmiten el calor de diferentes maneras. La conductividad del calor. Velocidades, intensidades. Bueno, tiene que ver con las clases de control.